Azuba, la madre de un rey según el plan divino, descubre su historia milagrosa y transformadora. En el tercer año de Joacim, en el reino de Judá, se alzaba una ciudad cuya grandeza era tanto su fortaleza como su peligro. Jerusalén, con su espléndido templo y sus muros imponentes, era el hogar de Azuba, una mujer cuya vida era un testimonio brillante de piedad y destreza en tiempos de tribulación. Desde su niñez, sus pies habían caminado en los senderos de la ley de Yahvé, rodeada de tradiciones sagradas que la formaron en el amor hacia el Dios de sus padres. A medida que las sombras de la guerra y la desesperanza se cernían sobre su hogar, el eco de las trompetas de los filisteos resonaba en su mente, recordándole la pérdida desgarradora de su amado hermano. Sin embargo, la llama de su fe nunca se extinguió. En medio de la opresión, la presión de mantenerse fiel a su legado era abrumadora. Sin embargo, Azuba sabía que su llamado trascendía su dolor. Era una madre del pueblo, una mujer de fe, y en su corazón latía la esperanza de que su vida podría traer redención a Israel. Un día, mientras se hallaba en el templo, levantando clamores de súplica a Yahvé, sintió un deseo ardiente de salir a las afueras de la ciudad. Allí, frente a los altares profanos donde Baal y Astarot eran invocados, su corazón se desgarró al ver a su gente postrada ante ídolos mudos. La desesperación se apoderó de ella, pero sabía que tenía que hacer algo. Un susurro sutil en su alma la urgía a actuar, a levantarse y ser voz en medio del silencio de la incredulidad. Yahvé no nos ha abandonado, proclamó Azuba, sus palabras resonando como un trueno en el aire cargado de tensión. Cientos de miradas se volvieron hacia ella, algunos con desdén, otros con asombro. Sin temor a enfrentarse a la adversidad, se convirtió en un faro de luz, recordando a su pueblo las promesas divinas que habían sido olvidadas. Algunos, con corazones quebrantados, comenzaron a volver a la fe, pero muchos persistieron en su rechazo. La oposición se tornaba intensa, pero su voz jamás retrocedió. En medio de aquella lucha, su hijo José, el joven príncipe, se hallaba en su propio conflicto interno. Al enterarse de los sacrificios que su madre había hecho por su pueblo, su admiración la impulsó a buscar la fe que la había guiado a lo largo de su vida. Pero la senda que debía recorrer no estaba exenta de peligros. Azuba, entre la angustia y la esperanza, sabía que de su entrega no solo dependía su futuro, sino el de una nación desgarrada por la duda. Día tras día, mientras la batalla espiritual se intensificaba, Azuba se aferraba a la certeza de que sus actos de fe podrían realizar milagros. Novenas de oraciones eran elevadas al cielo, y en el silencio, el clamor de su corazón resonaba fuertemente entre los cielos. Como respuesta, comenzó a ver a su alrededor signos de esperanza, corazones volvían a encender su fe, y pequeños milagros se desataban en medio de la oscuridad. La historia de Azuba es solo el comienzo de una revelación divina que podría cambiar todo. ¿Quedará su pueblo en la iniquidad, o finalmente se unirán al llamado sagrado del Dios viviente? La fe de una madre podría hacer la diferencia y su linaje, marcado por desafíos, sería parte del plan divino que Dios tenía para su pueblo. La espera de un milagro continuo, el futuro de Israel pende de una decisión que está por venir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La fe de Azuba ya estaba impactando a muchos, y con cada oración, el cielo parecía resonar, tomándose su tiempo en contestar. El sagrado sendero apenas comenzaba, y sus pasos resonaban en la historia del pueblo de Dios, creando expectación sobre cómo se reflejarían esos actos de valentía en su línea generacional. Mientras la luz del alba teñía de oro las murallas de Jerusalén, el corazón de Azuba vibraba al compás de la esperanza. Había pasado tiempo desde que la calma había comenzado a renacer entre su pueblo, aunque no sin resistencia. Cada día, ella se sumía en oración, buscando el rostro de Yahvé, mientras su hijo José se aventuraba a sopesar el significado de su lucha y del legado que ella le había dejado. Las noticias de un levantamiento espiritual comenzaron a extenderse, algunos de los que anteriormente se habían arrodillado ante los ídolos, ahora se dejaban guiar por la convicción de una fe redentora.
La voz de Azuba resonaba entre ellos, animándolos a renunciar a sus caminos torcidos y regresar a las sendas de justicia. Pero no todos estaban dispuestos a unirse a esta causa. En las sombras, un grupo de líderes descontentos maquinaba su venganza, temerosos de que el fervor de la madre de un príncipe desmantelara su influencia. Una noche, mientras Azuba oraba fervientemente, una profunda sensación de inquietud la envolvió. Su espíritu percibía un cambio inminente y, mientras su voz alzaba súplicas a los cielos, un poderoso silencio se cernía en el templo. Fue entonces que, en medio de la oscuridad, una visión se le presentó, y a través de ella vio a su hijo José de pie en la puerta del templo, luchando contra la opresión del miedo y la duda. «Yahvé, ayúdale. Déjala que no caiga en las garras de la incredulidad», clamó Azuba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento sintió una luz divina que la rodeaba, trayéndole consuelo y un mensaje que resonó en su alma: «Este es el tiempo de actuar, Azuba. Tu fe moverá montañas». Los días siguientes fueron cruciales. Azuba encontró en el corazón de su hijo la determinación que anhelaba, cuando él descubrió un antiguo rollo de la ley escondido en una quimera de los tesoros del templo. Allí, las promesas de Dios a su pueblo surgían del polvo, como llamas ansiosas por ser avivadas. José leyó en voz alta, y el pueblo se detuvo, sorbiendo cada palabra como agua viva. Mientras la multitud se congregaba, los líderes opuestos conspiraban en secreto. Movían sus hilos para debilitar la fe naciente en Jerusalén, y un oscuro plan emergía en sus corazones: sembrar discordia y erigir un nuevo ídolo, uno que prometiera riquezas y poder en lugar del Dios de los ejércitos. En ese tumulto, Azuba recibió un mensaje de aliento de un profeta, un hombre de Dios que insistió en que Yahvé levantará un estandarte de justicia sobre Judá. Las palabras resplandecían en su mente, cada sílaba encadenada a la verdad del pacto que Dios había hecho. Así, se propuso hablar ante el pueblo nuevamente, esta vez con un fervor renovado que atrajo a cada corazón. «Hermanos míos», comenzó, su voz resonando como un eco celestial entre las piedras del templo, ¿acaso hemos olvidado al Dios que nos sacó de Egipto? ¿Qué ídolo puede sostener nuestro lamento? Conviértanse y serán sanados. Las gentes respondieron al llamado, sintiendo la urgencia de cambiar. Pero el eco de las adversidades se alzaba más fuerte que una tormenta. Cuando José se atrevió a alzar su voz junto a su madre, proclamando la necesidad de un nuevo comienzo, las sombras se agitaron. Sus adversarios no podrían dejar que esta luz iluminara el camino del pueblo. Con una ira creciente, decidieron actuar. El conflicto emergía como un volcán a punto de entrar en erupción. Los caminos de la fe llevaban a un desenlace inevitable. La línea entre el bien y el mal se marcaba más claramente que nunca, y las decisiones que se tomarían en los días venideros cambiarían el destino de Israel para siempre. Azuba sentía en sus entrañas que lo que estaba en juego iba más allá de una simple contienda. Un plan divino se estaba desplegando, entrelazando el futuro de su linaje con la salvación de su pueblo. Mientras las sombras se alzaban y la ciudad de Jerusalén se preparaba para la confrontación, un mensaje resonó en su corazón: ¿quién enviará a mi pueblo de vuelta a casa? La revelación de lo que vendría era inminente y el propósito de Dios, aún mayor que su comprensión, aguardaba para hacerse manifiesto. El tiempo de la duda estaba por terminar, y el futuro se acercaba con pasos firmes. Azuba sabía que su fe pondría a prueba la oscuridad que se avecinaba, y la pregunta persistía en el aire electrificado del templo: ¿quién responderá al llamado de la redención? El sol comenzó a descender tras las colinas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, mientras Jerusalén se sumía en un estado de agitación. Azuba se encontraba frente al grupo de fervientes creyentes que habían comenzado a congregarse a su alrededor, sus corazones latiendo en un mismo compás de esperanza. La atmósfera vibraba con la expectativa, el aire cargado de fervor religioso, pero también de temor por lo que estaba por venir. Con determinación, Azuba se adentró en la oscuridad que rodeaba el templo, donde sus adversarios, el grupo de líderes y nobles que luchaban por mantener su poder, se movían en las sombras. Su deslizamiento furtivo, susurros envenenados en torno de la promesa de renacimiento espiritual, solo alimentaban el fuego de su anhelo por la pureza y la restauración. Aún así, el temor de perder su dominio los hizo ceder ante la desesperación, provocando que prepararan un daño aún mayor. «Bendito sea el Dios de Israel», murmuró Azuba, sabiendo que su fe debía mantenerse firme. La voz de su hijo José resonó en su mente. El niño se había convertido en un joven valiente que había elevado las esperanzas del pueblo.
Pero sus travesías no estaban exentas de peligros, y un soplo de recogimiento llenó el templo cuando Azuba vislumbró la tormenta que se avecinaba. La visión de su hijo alzó un grito de angustia en su corazón. Él había encontrado un nuevo llamado, pero había más en juego que su vida o su destino. Las sombras de la traición acechaban desde el interior y Azuba lo comprendía. Por tanto, levántate, José, y fortalece tu corazón. No temas, no desmayes, porque Yahvé tu Dios está contigo hasta el final, repitió para sí misma, incapaz de hallar consuelo completo en sus palabras, sabiendo que el verdadero desafío vendría con el amanecer. Esa noche, un sueño perturbador sobrevino en ella. Un estruendo y un clamor resonaban mientras una nube oscura comenzaba a descender sobre Jerusalén. En su sueño, un ángel se le acercó, brillando con la gloria del Altísimo. He aquí, he traído noticias de gran significado, proclamó con una voz que reverberaba como trueno. Hay aún un ídolo que clama al corazón de este pueblo, y su poder es un espejismo. Reúnelos, porque la liberación vendrá de quienes claman a mí con fe. Al despertar, el sudor empapaba su frente. Azuba sabía que no simplemente se enfrentaba a un grupo de hombres, sino a principados y potestades que intentaban desviar a su gente. La verdad del mensaje divino resonó en su corazón como un tambor de guerra. El tiempo de la indecisión había terminado. En oración, se armó de valor con cada palabra de aquel ángel, recordando sus visiones y el llamado a la unidad y a la redención. Mientras el sol comenzaba a salir, Azuba se dirigió al lugar de encuentro, donde su pueblo debía congregarse, con el propósito de despertar en ellos la verdad que había sido revelada. Este es el día que el Señor ha hecho, exclamó su voz firme y resonante. No permitamos que la discordia y la desconfianza nos roben la oportunidad de ver la salvación. Vengámonos de los ídolos que intentan dividirnos. El eco de sus palabras se desbordó por la plaza, haciendo eco en las almas que aguardaban su llegada. Cada corazón palpitaba, unificando el anhelo por restablecer la relación con Yahvé, mientras los opositores comenzaban a moverse con intensidad. La confrontación crecía, y el cielo, como instrumento divino, parecía retumbar en anticipación. En ese momento, todo Jerusalén estaba a punto de marcar el inicio de una nueva era, y la sombra de la duda pronto se tornaría en luz. Pero a medida que la multitud se aglomeraba, de las sombras emergió el líder de sus adversarios, un hombre de astucia conocido como Vera, cuya mirada ardía con rencor. ¿Qué promesas son estas que traes, Azuba? ¿Acaso piensas que tus palabras cambiarán el destino de esta ciudad? Un silencio reverente se produjo entre sus seguidores, mientras las expectativas y los temores chocaban. La batalla espiritual que se estaba gestando no solo involucraba a Azuba y su hijo, también a cada corazón que se atreviera a responder al llamado. Hay un clamor en las alturas, un pedido de redención, respondió Azuba con fe inquebrantable, quien, entre vosotros, está dispuesto a aceptar la promesa de lo que vendrá. Con el desafío lanzado, la historia de redención se iba entrelazando cada vez más con un plan divino, y lo que estaba por suceder definirá no solo el futuro de Jerusalén, sino también el de la misma humanidad. Yahvé, responde a nuestro clamor, elevó a Azuba con su espíritu traspasando el velo de la incertidumbre. No solo enfrentaban una batalla física, un propósito mayor se revelaba. La historia les aguardaba un desenlace sorprendente. Mientras la multitud se agolpaba en la plaza, los ecos de los corazones afligidos resonaban entre los muros de Jerusalén, formando un clamor a una sola voz. Azuba alzó su mirada al cielo, sintiendo el peso de cada mirada que la observaba, en ellos se encontraba la esperanza y la expectativa de una liberación. El rostro de su hijo José aparecía en su mente, el llamado de un joven que había crecido a la sombra del templo, y ya no era solo un niño, su fe se había convertido en un faro para muchos. Vera, fulminando a Azuba con su mirada, habló nuevamente, su voz ácida como el veneno. ¿Acaso no sabes que tus palabras son igual que el viento, Azuba? ¿Susurran y se desvanecen? Este pueblo ha olvidado a su Dios. ¿De qué sirve clamar a los cielos si ya no hay luz en sus corazones? El corazón de Azuba se estremeció ante las palabras de Vera, sabiendo que ese era el mismo engaño que había sumido al pueblo en la desesperación. No clama el pueblo por desear estar ciego, replicó, su voz resonando con una autoridad que danzaba en el aire. Clama porque hay una promesa que aún no hemos reclamado. Sin embargo, no es un camino fácil. Necesitamos unirnos contra la oscuridad que intenta devorarnos. Un murmullo comenzó a crecer entre los presentes. Algunos levantaban manos temerosas, otros esbozaban sonrisas de reconocimiento.
Azuba lanzó una mirada de pasión y determinación advirtiendo a quienes la rodeaban. ¿Quién entre vosotros ha visto el poder de Yahvé? ¿Quién ha sido testigo de su gloria en nuestras vidas? Entonces, levántate, Jerusalén. La hora de la verdad se acerca, y con ella, la vuelta a nuestro único y verdadero Dios. Mientras sus palabras caían en el aire como semillas de esperanza, el cielo comenzó a oscurecerse. Un viento suave, como el aliento de un Dios cercano, soplaba entre los árboles, trayendo consigo un susurro de los tiempos antiguos. Azuba recordó las escrituras que relataban cómo el pueblo de Israel había claudicado antes de cada victoria, pero siempre había un remanente que clamaba. Y cuando el eco de su voz se unió al clamor del pueblo, un rayo iluminó el cielo, zigzagueando por las alturas, y en ese momento recordó la profecía de Zacarías, y él vendrá y peleará por ustedes. Comprendió que su papel era más que guiar a su pueblo, era ser el puente entre lo terrenal y lo celestial. Las miradas de los congregados se alzaron hacia los cielos, y Vera, atrapado entre la incredulidad y el desdén, comenzó a perder su dominio sobre ellos. Silencio, bramó, pero el clamor del pueblo era más fuerte que su propia voz. No nos dejaremos seducir por los ídolos y las mentiras, gritó una anciana en la multitud, sus ojos brillando con fe renovada. Hacia adelante, hacia la tierra que fluye leche y miel. Así, como un río que arrastra todo a su paso, la multitud comenzó a elevar su voz con fervor. Azuba se sintió parte de algo más grande que ella misma, un pueblo en redención, llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Pero en las sombras, la silueta de otros adversarios se delineaba, sus corazones endurecidos y llenos de ira. No podemos permitir que se nos arrebate el control, murmuraron entre ellos. La oscuridad respondía al llamado de sus líderes con un temblor de resistencia ante la luz creciente. Fue entonces cuando Azuba sintió un fuego encenderse dentro de ella, un poder reconfortante que sabía no era suyo, sino del Altísimo. Este pueblo verá la gloria de Dios, exclamó a su alrededor, y todo lo que se ha levantado contra su prometido será quebrantado. Bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor. Los cielos parecieron abrirse, y una voz resonante, similar a la que había escuchado en su sueño, retumbó sobre ellos: confíen en mí. Yo estoy con ustedes en este momento decisivo. ¿Podrán aquellos que estén llenos de fe y fervor seguir adelante? El retumbar de la voz dejó a la multitud en silencio asombrado. Azuba supo que había llegado el momento de un nuevo comienzo, pero que pruebas y tribulaciones las aguardaban. En el fondo de su corazón, sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba, y la sombra de lo que podría ser, así como la promesa de salvación, pendía de un hilo. Yahvé, revela tu plan. Haz que la esperanza renazca en Jerusalén, oró Azuba, aguardando ansiosamente la respuesta divina que suscitara la victoria prometida. La historia de redención, su historia, no solo dependía de las acciones de un pueblo, sino del esplendor del plan soberano de Dios que estaba a punto de manifestarse. A medida que el viento azotaba los rostros de los congregados, la multitud comenzó a dispersarse, un tumulto de murmullos reverberando en el aire. Las palabras de Azuba, tejidas con fe y esperanzas, resonaban en los corazones que aún temían al enemigo. Con los cielos llenos de tensión divina, la atmósfera estaba cargada de expectativas y ansias de cambio. El fuego que ardía en el corazón de Azuba iluminó su camino. Mientras se alejaba del centro de aquella plaza, sintió que su misión apenas comenzaba. Con cada paso, un nuevo propósito brotaba dentro de ella, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Aquel sería un tiempo de restauración, tan esperado y añorado por el pueblo elegido. No cederé ante el miedo, murmuró para sí, sabiendo que como madre, su rol no solo sería el de proteger a José, sino también guiar a un pueblo hacia la luz de Dios. Caminó entre las calles de Jerusalén, sintiendo el pulso de la ciudad, su esperanza y desesperanza coexistiendo en un tenso abrazo. Se encontró con otras madres, con sus propios hijos afligidos e inseguros, y en sus rostros vio reflejados sus propios temores. Una de ellas, Miriam, con ojos que perdían el brillo de la fe, se le acercó. ¿Cómo crees que podemos ser liberados, Azuba? La opresión pesa tanto como el plomo en nuestro corazón. ¿Acaso Yahvé escuchará nuestro clamor? Azuba sostuvo la mano de Miriam, sintiendo el temblor de su angustia. Él ha prometido estar con nosotros, Miriam. En los momentos de mayor oscuridad, es cuando su luz brilla más intensamente. Recordemos el relato de nuestro ancestro Moisés, entre las sombras de Egipto, fue en la noche oscura cuando la libertad emergió.
Su voz se volvió más firme, más llena de vida. No estamos solos, nuestro Dios camina entre nosotros. El pueblo se levantará y reclamará su herencia. Aun en la enemistad, la fe crece como un campo de flores después de la lluvia. Tú eres parte de esa renovación. Las palabras comenzaron a fluir entre las mujeres como un río que arrastra la tristeza, y bajo ese abrigo de fe, la comunidad empezó a murmurar nuevamente en oración. Sus voces se unieron en una sinfonía de esperanza mientras una promesa brotaba entre ellas, un grito colectivo que resonaba más allá de los muros de la ciudad, atrayendo la atención de Yahvé. Mientras tanto, en las sombras de la plaza, Vera gesticulaba furioso ante un pequeño grupo de conspiradores, cuyas miradas eran como dagas afiladas. No podemos permitir que sigan fortaleciendo su fe. Su fe es su espada, y debemos romperla antes de que crezca, ladró. Con un escalofrío, Vera planeó usar el miedo para maniobrar la esperanza que se despertaba en Jerusalén. No obstante, en lo profundo del corazón de Azuba, una convicción comenzó a arder. Recordó las palabras del profeta Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Un susurro de esperanza que prometía que la oscuridad no prevalecería sobre la luz. Hermano José, levántate y sé el faro que guiará a este pueblo, oró Azuba con fervor, sintiendo la urgencia del tiempo. Su hijo era el preparado para lo que vendría, no solo como portador de la nueva esperanza, sino como líder de un pueblo que aún mantenía la fe en el Dios de Israel. De repente, un estremecimiento recorrió a la multitud de nuevo. Un señal divino, un movimiento palpable de lo celestial en la tierra. Azuba, sintiendo que las puertas de los cielos se abrían, se dio cuenta de que el plan soberano de Dios se encontraba en acción, una revelación agazapada lista para ser destapada. El momento culminante se acercaba, y el eco de lo profetizado resonaba en cada rincón de su ser. ¿Qué hay de este pueblo?, se preguntó. ¿Cuáles serán los caminos que tomaremos? La libertad aguarda, de eso estoy segura, pero ¿estamos listos para responder al llamado en esta hora decisiva? La sombra de Vera, y el miedo que él intentaba propagar, se cernía sobre Jerusalén como un oscuro presagio. Pero la luz de la esperanza brillaba aún más intensamente, y en un instante, el cielo se iluminó de nuevo con promesas de redención resonantes. El tiempo del cumplimiento se acerca, exclamó Azuba, su alma ardía de anticipación. Estén preparados, Jerusalén, porque el plan soberano de Dios se manifestará en una forma que nunca hemos imaginado. Una nueva era está a punto de comenzar. Mientras las palabras de Azuba reverberaban en los corazones de quienes la rodeaban, la multitud comenzó a recobrar la esperanza. Un brillo resplandeciente iluminó sus rostros mientras sus ojos se volvían hacia la promesa de redención. Con cada susurro de fe, un murmullo crecía, una ola de unidad extendiéndose como un manto sobre Jerusalén. El viento se volvió un aliado en su proclamación de libertad, llevando sus oraciones hacia el cielo. Azuba avanzó, el peso de la misión celestial sintiéndose más liviano con cada paso. Su pensamiento se centró en su hijo, José, cuya vida sería el eslabón clave en el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Acaso no dijo el Señor que instruiría a sus hijos y que su palabra nunca volvería vacía? La certeza anidaba en su corazón, y con fe renovada, se dirigió hacia la casa de su familia. Al abrir la puerta, encontró a José en un rincón, su rostro contemplando las sombras que danzaban en la pared. «Madre, ¿sientes eso?» Hay un ruido en el aire, como si el mundo estuviera a punto de cambiar. La voz del joven llevaba el eco de una revelación divina. «Así es, hijo», respondió con ternura, y con veneración, añadió, «Dios está preparando algo grande. Te ha elegido para un propósito que trasciende tu vida. Recuerda, como está escrito, y te he puesto por padre de muchas naciones». Génesis 17, 5. Este lugar será un hogar para la esperanza. Mientras hablaban, se escucharon pasos apurados fuera de la casa. Azuba, instintivamente, se acercó a la ventana. Allí, el tumulto de los que, desesperados por la certeza de un futuro brillante, se unían a la causa que comenzaba a hincharse como un viento torrencial. Pero entre ellos, también vio sombras, rostros desesperados que miraban con recelo. Vera y sus conspiradores buscaban desmantelar la fe que se erguía en aquellos corazones. Un sentimiento de inquietud invadió a Azuba al recordar las palabras del profeta Miqueas: «En el último tiempo,
el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, y se elevará sobre los collados. Miqueas 4, 1. En el fondo de su ser, comprendía que el conflicto era inevitable, que la luz atraería la oscuridad. José, nuestra lucha no será solo contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, le dijo, con el ardor de una madre guerrera. Debemos prepararnos para lo que vendrá. La oración será nuestra armas, nuestra fe, nuestro escudo. La noche se acercaba, y con ella llegaron rumores de una creciente opresión. Azuba se unió a las mujeres del pueblo, formando una cadena de oración que resonaba en largas horas de la vigilia. Entre ellas, la voz de Miriam surgió entre las lágrimas, clamando al cielo y recordando la historia de su pueblo, como Dios había escuchado desde la lejanía, cuando la angustia era como mar con oleaje furioso. Un relámpago estalló en el cielo, y un profundo silencio se apoderó de la atmósfera, seguido de un susurro sutil. Yo soy el que soy, yo estoy con vosotros. La certeza de la presencia divina llenó el corazón de Azuba, y una explosión de esperanza desbordó su ser. Él nos ha escuchado, y su respuesta será poderosa, proclamó Azuba con voz fuerte, resonando aún en las entrañas de la ciudad. Y así, el pueblo, ahora más que nunca, comenzó a unirse en clamor, su fe transformándose en una potente muralla contra la oscuridad. Sin embargo, mientras el pueblo oraba, Vera susurraba malignamente con su grupo, ideando un plan para desmantelar la fe que se levantaba. Una tormenta se avecina. No permitiré que sus cánticos socaven nuestro dominio. Esta fe debe extinguirse antes de que prenda. Esos murmullos estaban destinados a llegar a oídos de Azuba, pues en los sistemas celestiales, la verdad se manifestaba. Mientras Michael, el ángel del Señor, observaba desde el cielo, el delicado equilibrio entre luz y tinieblas se tornaba en una guerra espiritual. El tiempo estaba a punto de colisionar con el propósito eterno de Dios. El tumulto de los corazones se escuchaba, resonando como un eco en la eternidad. La promesa de un nuevo rey, la transformación de su pueblo, y la realización del plan soberano de Dios estaba cada vez más cerca. Las sombras retrocederían, y el amanecer traería consigo un nuevo comienzo. ¿Estamos verdaderamente preparados para lo que está por venir? Se cuestionó Azuba en un susurro, con el corazón palpitante de anticipación. Un nuevo giro se acercaba, y los cielos se abrían para revelar una manifestación impresionante del poder de Dios. La revelación se estaba gestando en medio de la lucha, y ni la oscuridad ni el miedo podrían impedir la obra del Señor. La batalla estaba en marcha, y Azuba sabía que el desenlace traería consigo no solo la libertad, sino la realización de promesas que habían permanecido ocultas. El clamor de la multitud se intensificaba mientras la noche mostraba su manto estrellado, cubriendo a Jerusalén con una quietud inquietante. Azuba, con el espíritu encendido, sentía la carga del cielo sobre sus hombros. No era solo su fe la que estaba en juego, el destino de su hijo José, y con él, la esperanza del pueblo, pendía de un hilo. «No temáis», instó Azuba a las mujeres que la rodeaban, sus voces unidas como un torrente que fluyó ante el trono de Dios. «Estamos aquí bajo la promesa del Altísimo, quienes claman a él verán su salvación. Recordemos las palabras de nuestros ancestros, porque yo sé los planes que tengo para ustedes». Jeremías 29, 11. Mientras estas palabras resonaban, el corazón de José latía con fuerza, algo le decía que su propósito no solo era ser hijo de Azuba, sino convertirse en el líder anhelado por su pueblo. «Madre», comenzó, su voz temblando de determinación, «¿cómo podemos prepararnos para lo que está por llegar? La oscuridad ya se aproxima, y no hay tiempo que perder». Azuba miró a su hijo, reconociendo en él una chispa del destino que Dios había trazado. «La preparación comienza en el altar de la oración, hijo. Necesitamos buscar el rostro del Señor, no solo con palabras, sino con nuestros corazones». De repente, un viento frío arrastró un murmullo ominoso entre las sombras de la noche. Vera y su grupo, camuflados en el silencio, se acercaban, tramando un engaño que no solo buscaba desmoronar la fe, sino también sembrar el miedo en los corazones del pueblo. «El pueblo cederá», dijo Vera con una sonrisa torcida. «La noche es larga y será testigo de su fracaso». Sin embargo, en la pequeña casa de Azuba, la atmósfera se cargó de ferviente expectación. Un escalofrío recorrió la habitación cuando un rayo de luz pareció atravesar el techo, iluminando el rostro de Azuba. Ella sintió la presencia de Michael, el ángel del Señor, quien no había hecho más que contemplar el despliegue de fe que se avecinaba. «Queda poco tiempo»,
susurró la voz radiante del ángel, la desesperación prevalece en la tierra, y los corazones que han sido tocados por la fe enfrentarán la prueba más grande. Pero el Señor actuará, y con un toque celestial transformará lo que parece imposible. Las mujeres alrededor de Azuba se arrodillaron, cada una rogando con fervor, mientras lágrimas caían como lluvia sobre la tierra seca. De repente, un temblor sacudió el suelo, como si toda la creación respondiera a su clamor. «Él vendrá», gritó Miriam, levantando sus manos hacia el cielo. «El liberador está cerca, y la fuerza de la unión no será quebrantada». Mientras la oración ardía como un incienso en el altar, las sombras se espiralaban, y la noche se engullía en un misterio de lo que estaba por venir. Azuba se detuvo, sintiendo un profundo asombro, era como si los cielos revelaran un secreto sagrado. Con una voz llena de autoridad y fe, dijo, «No solo seremos liberados, sino que encontraremos nuestra identidad como pueblo. Los sueños dormidos se despertarán y la gloria de Dios será manifestada entre nosotros». Y justo en ese instante, una luz deslumbrante brilló desde las alturas, haciendo que todos se giraran hacia el resplandor celestial, los ángeles del cielo comenzando a descender. Un murmullo divino atravesó las almas de la multitud, una promesa resonando en cada corazón presente. Porque, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Vibró el eco de la eternidad. Azuba sintió el tiempo detenerse, los destinos entrelazados y los planes divinos alcanzaban sus manos. La lucha no solo sería física, sino espiritual, y el pueblo estaba a punto de salir de las tinieblas hacia la luz brillante de la salvación. «Prepárense para lo grandioso», dijo Azuba, sus ojos llenos de determinación. «Es solo el inicio de lo que Dios ha prometido. Nuestra fe será nuestra victoria». Justo cuando las esperanzas desbordaban y el cielo se abría, el destino de todos pendía del hilo entre lo celeste y lo terrenal. Con los corazones latiendo al unísono, la oscuridad se acercaba, y la lucha final por la redención estaba por comenzar. La promesa del Señor clamaba a través de las generaciones, y un nuevo ciclo de vida estaba a punto de desatarse. ¿Cómo se manifestaría el amor divino en medio de la prueba? La respuesta ya estaba siendo escrita en los cielos. La luz celestial iluminó la habitación, y su resplandor pareció arder en el corazón de cada mujer reunida. Azuba, consciente de la presencia de los ángeles, sintió que una oleada de esperanza renovada la envolvía. «Es tiempo de clamar», exclamó, y su voz se convirtió en un eco de fervor que resonó en cada rincón de su ser. Las demás mujeres, contagiadas por su fervor, elevaron sus voces en súplica. Era un clamor que había atravesado los cielos y resonado con la urgencia de su aflicción. Mientras tanto, en las sombras, Vera ardía en cólera. «No permitiré que su fe se convierta en un escudo». Ha llegado el momento de sembrar la duda. Con un gesto de su mano, indicó a sus seguidores que se mantuvieran al acecho, mientras planeaban la forma de infiltrarse, sembrando miedo y división entre el pueblo. «Que la confusión reine», murmuró, y un viento frío sopló, como si los mismos vientos del infierno respondieran a su mandato. La oración de Azuba resonaba con poder. «Señor de los ejércitos, ven en nuestra ayuda. No estamos solas, porque tú estás con nosotros. En ti confiamos, no desmayaremos». Las paredes de la casa parecieron vibrar con la intensidad de cada palabra, cada súplica alcanzando el trono del Altísimo. «Y que se cumpla tu voluntad», continuó, como si pudiera vislumbrar la mano de Dios moviéndose en el velo entre lo celestial y lo terrenal. De pronto, un estruendo sacudió el cielo, y un relámpago cortó la oscuridad. En ese instante, un silencio eterno se posó sobre todos, un profundo respeto por la majestad divina que acababa de manifestarse. «Mi pueblo», resonó una voz, y el aire se cargó de poder. «He oído sus lamentos y he querido escuchar. Su fe ha llegado a mis oídos, y mi justicia será desatada sobre quienes los ejercen mal». Azuba se estremeció, sintiendo que todo su ser se llenaba de anticipación. «Miren», exclamó, apuntando hacia el cielo aún iluminado. «No estamos solos. El ejército del Señor está en movimiento». Las mujeres cayeron de rodillas, reconociendo la unción presente. La fe unida era una espada afilada que rompía las cadenas de la opresión. Sus corazones ardían con un nuevo entendimiento, no solo se trataba de su liberación, sino de la glorificación del nombre de su Dios. El temor comenzó a disolverse en la luz del entendimiento de la soberanía divina. Mientras tanto, José, lleno de un fuego nuevo, se levantó con valor.
Cada uno de nosotros tiene un propósito, Madre. Hoy, no solo batallamos por nuestras vidas, sino por la gloria de Dios entre nosotros. Su voz resonó como un trueno entre las paredes. El destino de su pueblo no solo dependía de su valentía, sino de la fe que todos estaban dispuestos a demostrar. En ese momento de intenso clamor, un ángel se hizo presente, brillando como el sol. El tiempo de la liberación se acerca. Recuerden las palabras de su Dios, no temáis, porque yo estoy con ustedes, Isaías 41, 10. Está en camino un liberador, y su llegada transformará la angustia en alegría. Las mujeres alzaron sus manos al cielo, danzando en una celebración anticipada. La certeza de la salvación llenaba el aire como un perfume abundante. Las sombras que se cernían sobre ellas empezaron a desvanecerse, debilitadas por la luz de la fe. Pero no todo estaba completo. Vera, enfurecido y sediento de venganza, se preparaba para llevar a cabo su plan. Con el eco de su odio resonando en su pecho, espió al pueblo que clamaba a Dios, y una idea siniestra comenzó a tomar forma en su mente: desataré la angustia como nunca lo han visto, y entonces, su Dios no será suficiente. Así, mientras los cielos se abrían y la fe brillaba como oro refinado, un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia de esos hombres y mujeres. El pueblo estaba a punto de entrar en una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué resultado tendría este encuentro con su destino eterno, y cómo se manifestaría el poder divino entre ellos? La respuesta se acercaba, en medio de un susurro que atravesaba el tiempo: por esto, se cumplirán todas las promesas que he hecho, y mi gloria se manifestará en su debilidad. El clamor de las mujeres continuaba resonando, y el cielo, con su majestuosidad, se abría casi en respuesta a su fe ferviente. Azuba, con el corazón palpitante, sintió que la atmósfera se llenaba de un poder palpable. Señor, tus promesas son fieles, murmuró entre lágrimas, su espíritu sostenido no solo por el temor de la opresión, sino también por la firmeza de la esperanza. Mientras tanto, en las rutas sombreadas que rodeaban el poblado, Vera observaba desde el abrigo de los árboles. Un aire de certeza maligna se apoderaba de él. Cuando la desesperación caiga como un denso velo, entonces verán que su Dios no es más que un mito, se decía a sí mismo, afilando sus palabras venenosas para lanzar la semilla de la duda en los corazones de aquellos que ya dudaban. Los haré dudar de su poder. Vera se dirigió a su grupo con voz suave pero peligrosa. Escuchen, mis leales. La esperanza es un ladrón que les roba la verdad. Si las sombras de la opresión caen sobre ellos, quizás se volverán hacia nosotros en busca de salvación. Así, la división florecerá y su fe se desvanecerá. Su mirada se tornó oscura, y su corazón palpitaba con la emoción de un conflicto interno. Él eligió ser el agente de su propia justicia. Mientras tanto, dentro de la habitación donde el fervor de la oración continuaba, un susurro divino recorrió el aire: escuchad, oh mujeres de fe, el tiempo está próximo. No caeréis en la desesperación, porque ha sido designado un liberador, el Hijo de la promesa, quien nacerá para guiar a su pueblo. Un liberador, repetía Azuba, los ecos de su pregunta resonando en su mente. La revelación llenaba su alma de asombro. ¿Quién será este hijo? ¿Y qué pasará con nuestro pueblo? La luz brilló más intensamente y las mujeres, llenas de reverente expectativa, contemplaron la promesa de un futuro. Sus corazones latían en un solo compás, recordando el relato de un profeta que había hablado de un Mesías, aquel que desharía el yugo de sus opresores. Isaías 9, 6, recordó Azuba: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Sin embargo, el aire de celebración se vio interrumpido cuando un grito desgarrador cruzó el pueblo. Los rumores de un ataque se esparcieron como fuego. Han venido por nosotros, gritó uno de los hombres, corriendo hacia la casa. Vera ha levantado a sus hombres, están listos para aniquilarnos. El clamor de angustia se transformó en terror. Las mujeres se miraron entre sí, y su fe comenzó a tambalear. ¿Qué haremos?, preguntó una de ellas, sus ojos repletos de miedo. Pero José, levantando su voz sobre el murmullo, ardía con valor. La promesa de Dios es mayor que la sombra de la muerte. No temáis. Recordemos lo que nos ha sido hablado. El guerrero del cielo no nos abandonará. Sus palabras resonaron en el corazón de todos, como un eco divino. Mientras la tensión aumentaba,
el cielo se oscurecía, reflejando la lucha espiritual del pueblo. Las criaturas de la noche parecían responder a la llamada de Vera, en una danza macabra de provocación y desespero. Pero en el corazón de las mujeres resonaba su oración, formando un escudo que se elevaba como una muralla de fe, cubriendo cada rincón de su ser. Y así dice el Señor, retumbó de nuevo la voz del ángel, os he llamado para un propósito, y ninguna oscuridad podrá prevalecer contra aquellos que hayan refugio en mí. La batalla no es de ustedes, sino de Dios. Estad firmes, y ved la salvación que el Señor enviará. Mientras las palabras se asentaban entre el pueblo, un nuevo sentido de determinación comenzaba a surgir en ellos. Las sombras podrían cernirse, el enemigo podría gritar, pero la promesa de Dios era más tangible que cualquier miedo. Pero en las profundidades de su corazón, Azuba sabía que una revelación se acercaba. Señor, clamó en su mente, ¿qué plan oculto tienes aún para nosotros? La eternidad pasaba por sus pensamientos, y con cada latido, comprendía que el momento cercano revelaría secretos de redención jamás vistos. Aniquilados por el miedo, liberados por la fe, el pueblo estaba a punto de cruzar un umbral espiritual, donde lo visible y lo invisible se encontrarían, desatando el poder de Dios que cambiaría el mundo entero. Pero ¿quién entre ellos se levantaría a ser el portador de la esperanza en medio de la oscuridad? La respuesta aguardaba, pues el plan divino empezaba a trazarse. La noche en Jerusalén se tornó oscura y cargada de un manto de ominoso silencio, interrumpido únicamente por susurros de temor entre la multitud que había respondido al llamado de Azuba. Sus corazones latían como uno solo, atrapados entre la esperanza y la ira inminente que amenazaba con arruinar su fe recién resetada. Sin embargo, en cada rincón podía palpitar una chispa de fe, alimentada por las promesas del Dios de sus ancestros. La figura de Vera, tratando de porvar la desesperación de un pueblo, emergía de las sombras, flanqueado por sus seguidores, quienes miraban con desdén a quienes se atrevían a elevar su mirada hacia lo divino. ¿Qué es esta farsa?, gritó Vera, su voz resonando contra los muros de Jerusalén. ¿Acaso creen que su clamor hará caer al cielo? Ustedes han olvidado a su Dios. La realidad es que Él los ha abandonado, mientras nosotros somos los únicos que podemos rescatarlos de la miseria que han creado. El tumulto creciente comenzó a agitar las fibras de la fe de algunos, murmullos de duda se entretejieron con el clamor de oración que aún resonaba en los corazones. Pero Azuba, alzando su mirada hacia el cielo, sintió que el poder divino fluía en su interior. El poder de Dios no se basa en lo que sentimos ni en lo que vemos, proclamó, su voz resonando con más fuerza. Les aseguro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que anhelan ver nuestra caída. Mientras el pueblo escuchaba, uno a uno comenzaron a recordar las historias de liberación de sus antepasados, como Dios había intervenido en la vida de sus padres, abriendo mares y sacando agua de la roca. Las palabras de Azuba eran semillas de fe que se sembraban en corazones sedientos. Vamos a levantar nuestras voces juntos, instó, y el clamor gradual se fue uniendo en un solo eco de oración: Señor, escucha nuestro llanto. En esa atmósfera electrificada, las fuerzas de Vera retrocedieron ligeramente, sus miradas llenas de rabia y miedo. La fuerza del clamor unido parecía un escudo protector, un refugio que la oscuridad no podía cruzar. Pero Vera sabía que el verdadero ataque aún estaba por venir, y desafiante, alzó su mano, llamando a sus hombres a actuar. La ira acumulada en su corazón solo conocía la destrucción. Mientras tanto, José, sintiendo la carga de su madre y la fragorosa fe que se levantaba a su alrededor, corrió hacia el centro de la plaza, decidido a ser la voz de un nuevo liderazgo. No nos dejaremos engañar por las palabras vacías del enemigo, gritó con valor. El Dios de Israel está con nosotros, y hoy es el día en que veremos su gloria. Él no ha olvidado a su pueblo. Las palabras de su hijo resonaron en el aire, y en ese mismo instante, una brisa fresca envió un escalofrío a través de la multitud, como si la misma creación estuviera predispuesta a moverse en favor de la fe que se levantaba. Un nuevo coraje brotó, y las manos temerosas comenzaron a alzarse, afirmando un compromiso renovado a responder al llamado divino. Vera, furioso, vio el cambio en las tensiones de la multitud. No podía permitir que se provocara esta fe ferviente. El miedo será su destino, gritó, haciendo un gesto a sus seguidores para lanzar su primera ofensiva. Pero su intento fue sofocado por el rugido unificado de oración que subía a los cielos como una ola de energía, y mientras lo hacía, un rayo de luz baja del cielo, iluminando la plaza. «Miren», exclamó Azuba,
señalando hacia el cielo, la respuesta se aproxima. En ese mismo instante, la tierra comenzó a temblar, y una voz resonó desde lo alto, resonando en las almas de los presentes: «He aquí, estoy a puertas. He venido para entregar justicia a mi pueblo». Los ojos de los asustados se llenaron de esperanza y temor a la vez. Bera, sintiéndose acorralado, retrocedió, sus planes tambaleándose ante el asombro de lo celestial. La luz que prevalecía no era solo un símbolo de fe, sino también una poderosa presencia divina que prometía intervención y restauración. «No temáis, pueblo mío». «¿Por qué?». «Así como estuve con Moisés, estaré con ustedes», proclamó la voz, y con cada palabra, la luz se intensificaba. El clamor colectivo resonó aún más fuerte, empujando hacia la dirección de la reconciliación. A medida que el poder del Dios de Israel intimidaba a sus oponentes, Azuba y José apoyaron esa luz inmediata, multiplicaron su fe, alzando manos juntas en acto de unidad, mientras cada presencia en la plaza se convertía en un faro esperanzador. Con cada súplica al cielo, resonaba en la tierra la promesa de redención. La historia de un pueblo aguantado entre sombras ya no era únicamente una narración de dolor, sino de lucha y esperanza. El plan del Altísimo estaba desplegándose ante ellos. Azuba sabía que el desenlace aún estaba lejos, y que la batalla espiritual sería monumental, pero la fe había desencadenado algo que ya había comenzado a cambiar el curso de sus vidas. Y así, con cada retumbido de los corazones orantes, en medio de la confrontación de la verdad y la mentira, el pueblo de Jerusalén comenzaba a posicionarse como un remanente que podría, finalmente, cumplir el propósito divino inscrito en sus corazones. En ese instante, Azuba entendió que el verdadero poder no residía en las palabras humanas, sino en la fe inquebrantable en Yahvé, y sabía con certeza que un inminente milagro aguardaba su momento divino para ser revelado. El destello de luz continuaba brillando en medio de la oscuridad, y con ello, un nuevo capítulo estaba en camino. ¿Qué manifestación traerían esas oraciones elevadas? Y, crucialmente, ¿quién entre ellos se levantaría para convertirse en el instrumento de liberación divina? La promesa estaba al alcance, y el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse de maneras inimaginables.